menos 33 hombres fueron detenidos por la Policía Nacional Bolivariana en Carabobo por participar en una presunta fiesta sexual dentro de un local ubicado en la ciudad de Valencia. Habrían sido los vecinos cercanos a este spa donde se llevaba a cabo la fiesta quienes notificaron a las autoridades policiales sobre lo que internamente ocurría en el recinto. Funcionarios de la PNB ingresaron al establecimiento donde hallaron a varios de estos hombres supuestamente sin ropa, con material pornográfico, alcohol y varios preservativos. Los 33 sujetos fueron trasladados hasta la sede de la Policía Nacional Bolivariana en el municipio de Los Guayos, donde aún continúan detenidos, aunque se desconocen los delitos por los cuales se mantienen privados de su libertad. Familiares de los aprehendidos y representantes de la comunidad LGBTIQ+ en la entidad rechazaron la actuación policial, pues aseguran viola los derechos fundamentales de sus parientes y el derecho a la privacidad, por lo que exigen su pronta liberación. Desde el estado Carabobo Andino, Ignacio Yaguare, Televen. Buenas tardes, casi noche a todos los que se están uniendo al live de No Se Me Escapa Nada. Bueno, la tarde de hoy vamos a hablar con 3 de los implicados en el caso de los 33 detenidos en el sauna de Valencia. Así como también tendremos la oportunidad de hablar con Tamara Adrián. Ella es activista, diputada, profesora, abogada venezolana y también candidata a las elecciones primarias a realizarse este año en Venezuela. Para contextualizar un poco de lo ocurrido, algunas de las noticias que se divulgaron el día del incidente decía de la siguiente forma: la Policía Nacional Bolivariana detuvo a 33 hombres el pasado domingo por presuntamente participar en una fiesta sexual que se celebró en el local privado Avalon Club ubicado en Los Sauces, en Valencia. Los aprehendidos, con edades que van desde los 21 hasta los 57 años, fueron trasladados a la comandancia principal de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en Los Guayos, después que las autoridades incautaran teléfonos celulares, equipos de grabación y preservativos. Aquí hago una pausa destacando que en la foto que los mismos policías publicaron en las redes sociales se veía teléfono, preservativos y las cédulas. Aquí separan entre teléfonos celulares y equipos de grabación. Es como que si por quitarles el teléfono digan que tenían radio, cámara fotográfica, equipo de grabación, medios para comunicarse por las redes sociales. O sea, saben que ponen la cuestión de equipos de grabación que va interno en los teléfonos celulares, pero aquí como haciendo hincapié para dejar entredicho que tenían pensado grabar alguna de las escenas pornográficas en este sitio. Continuamos. Pese a que el Código Penal no sanciona las relaciones sexuales consensuadas entre adultos, el organismo de seguridad alegó que los detenidos comenzaron a grabar lo ocurrido con el objetivo de comercializar el material. Aquí también hago una pausa. Lo ideal fuera, ya que mostraron la cara de cada uno de los detenidos, que mostraran también al menos un fragmento de las escenas que estaban supuestamente grabando en este sauna. Continuó. Los funcionarios publicaron las fotografías e identidades de los aprehendidos, exponiéndolos al escarnio público, posibles represalias y discriminación por su orientación sexual. Quizás esto sea de poca importancia para ellos cuando hablamos de que el hecho de divulgar o exponer sus caras, la cara de los detenidos, los iba a exponer a abusos de homofobia. Realmente esto tiene poca importancia debido a que los actos de homofobia los están sufriendo, según otras entrevistas, dentro de la comandancia y por la misma entidad policial. Continúo. Ante la situación, muchas personas de la comunidad mostraron su rechazo al considerar que exponer a la identidad de los detenidos es una falta de respeto y viola la diversidad y libertad del país. Una de las instituciones que se pronunció al respecto fue la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, que reprochó lo ocurrido e hizo un llamado a Tarek William Saad, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, a investigar tal situación. Bueno, por acá ya se están uniendo los 3 de los involucrados. Ya le voy a enviar la solicitud del live. Hago esto como inicio, como para que entremos en contexto y sepamos no lo que pasó,
Lo que pasó lo vamos a saber ahorita, quizás a modo de resumen, porque ya por las redes sociales se ha visto las declaraciones de ellos, sino para que vean lo que las páginas, y eso que quise citar aquí, una de las que puso el caso quizás un poco más normal, por decirlo de alguna forma, porque realmente el primer titular que yo vi ese domingo fue que habían detenido a 33 hombres pertenecientes a la comunidad LGBTI en un sauna de Valencia, ya que se estaban organizando para realizar una orgía, y adicionalmente a eso había muchas personas con VIH. Cosa que me parece tan extraño esa velocidad de prueba de VIH en nuestro país, ya que los detuvieron aproximadamente 4 o 5 de la tarde y el titular a las 2 horas ya tenían las pruebas realizadas. ¡Qué eficiencia! Voy entonces a enviar la solicitud por aquí tengo. Me la envió Iván Valera, uno de ya estamos haciendo contacto con ellos. Buenas noches, Iván Valera, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Qué bueno escucharte decir que te va bien, aunque sé que a veces esa frase la utilizamos para generalizar y quizás realmente no Sí, nos sentimos así. muchas veces, sí, bueno, pero como dicen, al mal tiempo buena cara y también hay que tratar de salir adelante. ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos quedar Por estancados aquí. supuesto. Bueno, hemos visto, ya sabemos lo que pasó. De hecho, como se dijo en algunas de las entrevistas que ya se han realizado, sabemos el caso de los 33, o dicho por el ente gubernamental o el gobierno, los que los detuvieron, las 33, como comentarios homofóbicos, que es una situación que preocupa bastante, porque si algún miembro de la comunidad se siente abusado o siente que es víctima de la homofobia, fíjate, ¿a dónde nos vamos a dirigir para erradicar ese problema si son los mismos policías los que a veces son parte de este problema? Sí, bueno, ya es bien conocido por toda la colectividad, por todo el país, a quien, bueno, le doy un saludo. Es primera vez que me conecto en un live. Me atrevería a decir que casi que desde que tengo el Instagram nunca había hecho un live para nada, para nada. Y es muy extraño para mí hacerlo ahora en esta situación, pero evidentemente mi número de seguidores ha subido de, de una manera abrupta luego de esta situación, pues porque decidí dar la cara ante esta injusticia, y creo que también es parte de la responsabilidad que tengo como ciudadano, que conozcan desde mi voz, desde mi realidad, mi verdad, qué es lo que efectivamente sucedió. Y bueno, creo que ya está públicamente lo que sucedió, ya los medios lo han reseñado, ya la gente lo conoce, ya la policía lo sabe, ya las instituciones del Estado saben qué fue lo que sucedió, y también es importante entonces que se haga valer nuestro derecho de alzar la voz, y que ahora sí podamos ser libres y que se escuche desde nosotros qué fue lo que ocurrió. Por supuesto, bueno, cuando te contacté, te dije que, bueno, que mi cuenta efectivamente no se trata de este tipo de casos, sino de farándula, pero también sé, y de hecho por comentarios de personas a mi alrededor, que se quedaron con el titular inicial, porque quizás a veces este tipo de casos pierde importancia para el ciudadano común, por decirlo de alguna manera, sino que se quedan con el titular inicial, no ven cómo van las investigaciones, y cuando nos vamos, por lo menos ahorita que ha pasado una semana y media, dicen, no, sí, yo vi el caso de los 33 chamos que iban a hacer la orgía en el sauna. No han visto los avances, se quedaron con ese primer titular, que eso también vamos a estar hablando más adelante del periodista que lo colocó. Me parece súper antiético, pero bueno, quién sabe qué irá a pasar por ahí. Pero es bueno visibilizar este tipo de casos y, y seguir la secuencia de todo lo que va pasando. Ya hemos visto algunas entrevistas que ustedes han tenido,
pero me causó ruido alguna que me dicen que inicialmente no eran 33, que eran más personas. ¿Qué pasó con las otras personas? Tampoco lo sabemos. Efectivamente, iniciando todo este triste suceso, todo este lamentable suceso, no éramos solamente 33, como ya es bien conocido a través de diferentes medios, de diferentes testimonios, no solamente mío, porque quizás mi testimonio fue uno de los que más se viralizó porque fue de los primeros que se realizaron, pero ya son varios de mis compañeros los que han decidido alzar la voz y también ejercer su derecho. Éramos en el momento del allanamiento de la Policía Nacional Bolivariana, éramos 39 ciudadanos. ¿Cuál crees que fue el motivo de que no estuviesen los 39 implicados? ¿Algún contacto, alguna palanca, como decimos en Venezuela? Fue lo que se manejó al principio porque dos de los compañeros, que tampoco me interesa revelar su identidad, no los conozco, pero se mostraban bastante nerviosos y bueno, qué bueno que tuvieron acceso quizás a los medios que tuviesen en sus manos para salir de este bochorno antes de que la situación fuese peor como fue en el caso de nosotros. Otros dos de ellos manifestaron abiertamente allí que eran funcionarios de seguridad y les permitieron retirarse. Luego quedamos 35 y de esos 35 pasamos a ser 33 sin saber de los otros dos compañeros ya en horas de la noche. Entonces, fíjate, qué chévere este tipo de casos, porque al parecer los que tenían contacto estaban en un sitio distinto y por eso no fueron detenidos, no eran tan culpables como ustedes. Quizás así se maneje actualmente las leyes en nuestro país. En una de las entrevistas, porque bueno, como lo dijiste hace un momento, tú fuiste uno de los primeros en hablar, pero también uno de tus compañeros dice que aparte de la aprehensión que tuvieron, vamos a decirlo momentánea, por no caerles por completo, les quitaron efectivo. De hecho, él alega que entre todos tenían como $1,300 uniendo el dinero de todos. ¿Es esto verdad? Sí, se estima que ese era uno de los montos, yo me atrevería a decir que podía ser un poco más, pero sí, efectivamente se nos retira el dinero efectivo que tenemos a modo de resguardo, era lo que nos indicaban los funcionarios de seguridad, que se estaba resguardando nuestro dinero para que no se fuera a perder. Ni siquiera por hacer pública la situación les devolvieron el dinero a ninguno de ustedes. No, en absoluto, y ese dinero no aparece en ninguna acta policial ni en nada por el estilo. Qué fuerte. Entonces, fíjate, la justicia haciendo de las suyas, como tú dijiste, en una de las entrevistas, que realmente a veces no sabemos en qué país vivimos, porque se supone que los que nos dan seguridad son los de los que hay que temer o a los que hay que tenerle miedo. Obviando la parte monetaria, moralmente, ¿qué te quitaron en este capítulo de tu vida? Bueno, durante varias horas, durante varios días, podría decirte que me quitaron la sonrisa, me quitaron los deseos de hacer muchas cosas, me quitaron, como lo dije en una de las entrevistas, me quitaron la esperanza en este país, en cómo se manejan los procedimientos, me quitaron la esperanza a veces de, no sé, si vale la pena seguir ejerciendo en materia de derechos humanos, me quitaron muchas cosas, lo que no pudieron quitarme, y me doy cuenta hoy en día, es mi voz y mi derecho a defenderme. Yo creo que de eso se trata, ¿no? A veces queremos que queremos generar cambios, pero nosotros mismos tampoco lo propiciamos. Entonces creo que también es momento de que ante las injusticias nosotros elevemos nuestra voz, que es lo único que tenemos, el cómo defendernos nosotros mismos. Por supuesto, y bueno, darle gracias a las redes sociales, que también a veces son utilizadas para otras cosas malsanas, pero gracias a Dios en esta oportunidad, gracias a las redes sociales, salvar a la luz pública este hecho y quizás bajó un poquito la marea. Al momento de que los detienen, todos concuerdan en que le dieron que únicamente iban a ser testigos de la cuestión de la permisología, que no tenía el sauna, pero luego de que les dicen que están detenidos
y el país, porque ni siquiera me atrevería a decir que es Venezuela, el país entero pregunta, pero ¿por qué están detenidos? En medio de quizás la ignorancia a nivel de leyes en Venezuela, ¿por qué pensaban ustedes que estaban allí? ¿Cuáles eran los cargos que según ustedes les podían poner? No, pero es que nosotros nunca pensamos que iba a haber ninguna detención. Nosotros nos dirigimos, bueno, nos vamos o nos llevan al comando de la Policía Nacional Bolivariana de los Guayos en calidad de testigos. A nosotros nos llevan en calidad de testigos. Nunca se habló de un delito, nunca se habló de nada. Siempre decían que estaban haciendo lo malo, pero van en calidad de testigos. Y no entendíamos que era eso malo. Entonces, nunca se nos explicó. De hecho, yo le estaba indicando al fiscal que me toma la declaración el día de ayer, de que era la primera declaración que yo hacía, pero durante el proceso de detención, durante todo lo que sucedió, nunca nos tomaron una declaración. Nosotros estábamos simplemente detenidos sin saber qué hacíamos allí. Fíjate, aún más fuerte porque, bueno, al menos si uno sabe cuál es el delito, uno está pensando en la forma de defenderse, pero si uno está en el aire, si uno no sabe realmente por qué lo tiene, si ya perdón, ser ciudadano, un ciudadano común, genera miedo para enfrentarse al gobierno, a los policías, independientemente de donde pertenezcan, se le suma un poco más de temor siendo parte de la comunidad, porque a veces por ser parte de la comunidad se justifican los delitos. Bueno, hay homofobia o hay bullying, pero es que eres homosexual, pero es que andabas con otro hombre, pero es que estabas haciendo esto. Tal parece que las leyes llegan hasta cierto punto en Venezuela. Sí, es triste, pero muchas veces parece que es así. Yo siempre digo que de por sí siempre tenemos como un poco más difícil. Yo estaba conversando ahora con un periodista que me llamó de México y yo le decía que es lamentable sentir que a veces por ser homosexuales tenemos que forzarnos el triple, tenemos que ser mejores trabajadores, tenemos que ser mejores hijos, tenemos que ser mejores ciudadanos, mejores estudiantes, como para que no vean que el tema de la sexualidad, sino que siempre traten de ver todo lo bueno de nosotros y encontrarnos también entonces con estas desigualdades y con este trato discriminatorio por parte de instituciones del Estado. De verdad que es bastante complejo, bastante triste. Se mencionó en tu entrevista y la de otros de tus compañeros que estuvieron detenidos con el llamado profesor. Lo que pasa es que, bueno, los títulos que le han puesto de verdad ya parece de película. De hecho, están los 33 y ya está el personaje del profesor, que, bueno, su nombre es Luis, y se habla de que este es el hombre de fe. ¿Logró cambiar tu fe entre lo sucedido y las motivaciones del señor Luis en ese momento? El profesor Luis siempre fue una persona aparte de motivadora que fungía como papá de nosotros. Efectivamente, mi fe no cambió, yo he sido una persona de fe, toda mi vida he sido una persona de fe. Sin embargo, en momentos como estos, muchas veces nos amparamos en Dios y decimos, oye, ¿qué será lo que viene? Sin embargo, también tenía mi parte humana que decía, ya va, pero ¿por qué se cometen a veces estas injusticias en nombre de Dios? Porque escuchaba de parte de los policías sí, funcionarios que estaban allí como que eso no está bien visto por Dios. Y yo decía, pero ¿qué estamos haciendo que no esté bien visto por Dios si no estamos haciendo nada? Entonces, se puede tergiversar, no quiero que se malentienda eso porque yo soy una persona de fe, pero más allá de la fe, yo creía que allí el tema no se trataba únicamente de fe, sino de justicia. Y era algo injusto, mucho peor aún cuando nos damos cuenta de cuál es el escarnio al que hemos sido sometidos y todo lo que se maneja, toda la información que se maneja Entre tus compañeros, los otros 32, alguno de ellos expresó que su familia no sabía su orientación sexual y quizás se iba a enterar a través de este hecho. Sí,
sí hubo varios compañeros que a raíz de este sometimiento al escarnio público y esta injusticia que ya prácticamente se está esclareciendo, porque el fiscal general de la República, Tarek William Saab, declaró hoy que iba a solicitar el sobreseimiento de la causa, lo que indica que deja sin efecto todo el procedimiento al cual hemos sido sometidos, al menos de 30 de los 33 compañeros. Falta todavía el tema con los 3 compañeros, que debería ser el mismo destino. Sin embargo, sí, de acuerdo a tu pregunta, lo que te decía, fueron varios compañeros los que tuvieron problemas familiares, no solamente un tema con que su familia se enterara, sino también un tema con las religiones. Es bastante delicado. Hay compañeros que los van a sacar del Exacto, país. supimos que hay uno de la religión musulmana que va a salir del país. Hay compañeros que los botaron de su casa, compañeros donde tienen que buscar alquiler porque en la residencia les pidieron que desalojaran. Y qué triste que ningún medio de los que lanzan estas noticias, qué triste que la misma Policía Nacional Bolivariana o las instancias del Estado no se hayan dado cuenta de que por estigmas sociales o por, parece de contar, lo que esté detrás de las investigaciones que van a hacer hacia los organismos de seguridad, no se den cuenta que se pueden destruir vidas. El hablar ante ustedes, ante los medios de comunicación, me ha servido como terapia también para entender de que puedo ser una persona bastante fuerte y enfrentarme a las adversidades de la manera que me corresponda y defenderme ante las injusticias. Pero los compañeros que no hacen esto, los compañeros que están deprimidos, los compañeros que están sufriendo ataques de pánico, ataques de ansiedad, insomnio, estrés postraumático, hay muchas secuelas que deben ser reparadas y el daño debe ser resarcido. Bueno, basándome en ambos comentarios tuyos, dijiste que quizás ya el fin de esto va a llegar, ya que Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela, habló de un sobreseimiento. Perfecto, pero aquí también estamos hablando de las consecuencias que dejó este hecho. ¿Piensas tú que esa solución que él está emitiendo actualmente sea la solución ante este hecho que dejó tantas consecuencias? No es la solución completa. Ya nosotros fuimos sometidos al escarnio público. La foto que sacaron de 33 hombres venezolanos ya no puede ser borrada. Ya tumbarla de esas redes sociales no va a evitar que esté por doquier. Yo he hecho pública esta situación y algunos de mis compañeros la hemos hecho pública, y ya nosotros sí hemos sido responsables en someternos nosotros mismos a ese escarnio, pero eso ha sido obligado. O sea, yo lo hago porque yo quiero, pero a mí me obligaron por esta mala actuación. El Estado a mí me obliga a dar la cara, a defenderme, porque si no, créeme que yo estuviese lo más tranquilo, trabajando y continuando con mi vida normal. Pero ellos alteraron toda esa normalidad, no solamente de mi vida, sino de mis 33 compañeros. Y sería ilógico pensar que el sobreseimiento es la única vía. Está bien que que haya el sobreseimiento de la causa, pero no puede quedar en relación a los daños, ¿cómo resarcir los daños? Todos los compañeros que perdieron trabajos, las familias que se destruyen con esta situación, ¿dónde queda la justicia? Para que haya una verdadera justicia, debe haber investigaciones serias sobre cuál es el trasfondo de esto y hacia dónde vamos. Iván, a nivel familiar, ¿cómo está tu entorno? ¿Cómo está tu núcleo familiar más cercano luego de esta situación? Están por un lado tranquilos por saber que ya no estoy viviendo esta situación, al menos no estoy en un establecimiento penitenciario. Eso los puede tranquilizar. He contado con el apoyo de mi familia, gracias a Dios. Sin embargo, hay preocupación. El hecho de que yo me haya expuesto y haya tenido que dar la cara para no solamente limpiar mi nombre, sino el de mis compañeros, hace que mi familia esté bastante preocupada sobre lo que pueda pasar, y ha sido mi llamado en todas las entrevistas que he dado. O sea, yo puedo temer por mi seguridad, entonces en ese llamado soy bien enfático de que debe haber responsabilidad en caso de cualquier situación. Cuando en los medios de comunicación, digitales o impresos, cualquier vía, se muestran asesinos, violadores, ladrones o personas que hayan cometido cualquier tipo de delito. De hecho, incluso hemos visto en la televisión, en distintos sitios,
de noticias, vías de noticias, que incluso cuando están sacando al posible culpable, siempre tratan de taparle la cara, incluso con su misma franela, le dan la posibilidad de que no muestren su rostro, aún incluso ya siendo culpables. ¿Qué pasó con ustedes o qué crees tú que pasó? Que sin haber dictado sentencia, sin haberle incautado todavía los supuestos delitos que tienen hasta los momentos, sacaron el rostro de todos y de paso, a especie de manipulación, porque realmente una persona con 4 de frente ve que la fotografía que está ahí con teléfonos, cédulas y preservativos no se ve algo fuera de lo normal. Quizás toman esa foto en la peinadora de cualquier ciudadano y va a haber un teléfono, una cédula y un preservativo como algo totalmente normal, y aquí la fotografía hacía parecer que eran pruebas de un delito. ¿Por qué ese tipo de amarillismo con esta noticia y por qué no se les permitió tapar su rostro? Quisiera tenerte la respuesta, pero no la tengo. No tengo esa respuesta, no sé cuál es el trasfondo de mostrar nuestra identidad, no sé con qué intención se hizo. Sabemos que ninguna fue una buena intención, por horas que sin nosotros saberlo, esto estaba ocurriendo. No entendemos aún por qué este señor de Barquisimeto, llamado Humberto Ambrosino, a quien todos hemos denunciado, sale esta foto, y lo importante no es solamente porque él monta la foto, sino de dónde la obtiene, de qué cuerpo de seguridad o de qué institución del Estado la obtiene, porque los únicos que podían tener esa foto era o la misma Policía Nacional Bolivariana de los Guayos o la Fiscalía del Ministerio Público. Fíjate que se habla de 2 años de prisión por difamación, que es lo que realmente hizo este supuesto periodista, pero su nombre no ha salido en ninguna declaraciones de los medios de comunicación. Esperemos que sí se haga ruido, y por eso te dije, hay que hacerle eco a esta noticia. ¿Sientes tú que entonces todo este hecho es un camuflaje para que ciertos entes policiales digan que en Venezuela es un delito ser homosexual? No sé si en algún momento la intención era esa, pero es lo que da a entender el Estado con procesarnos, con imputarnos ante un delito que no cabe. El delito que nos imputan no cabe dentro de lo ocurrido allí, no cabe ni siquiera en un sitio privado. Entonces, allí nos ponemos a cuestionarnos si realmente era el delito, o el problema era que se reunieran unos hombres en un lugar privado. No sabemos cuál era realmente el trasfondo de esta actuación, el trasfondo de lo que está ocurriendo, pero suponemos allí se encargan las autoridades y las instituciones del Estado de hacer las investigaciones pertinentes para determinar cuál era la verdadera, lo que verdaderamente ocurría detrás de este hecho. Porque efectivamente sí te puedo decir que los delitos que fueron imputados no encajan en absoluto con esa actuación policial y con lo que allí estaba ocurriendo, porque está en acta policial. Yo quiero que eso quede bien claro para las personas que se están acercando. Sé que muchas personas me están dejando mensajes allí en el live, los aprecio, no había tenido la oportunidad de hablar con ustedes. Como les digo, no estoy acostumbrado a todo este alboroto por redes sociales, no he podido ni siquiera responder los mensajes, pero agradezco muchísimo todas las palabras de apoyo y de aliento que han sido extremadamente útiles en estos momentos donde la incertidumbre y la ansiedad ha estado bastante fuerte. Les quiero dejar bien en claro que, como bien indicó el acta policial, allí no había una orgía sexual grupal. Allí el único ruido que escucharon los policías era de conversaciones. Y yo he de suponer que en una orgía lo que menos se van a escuchar es conversaciones. Entonces allí no existía este hecho. Eso quiero ser bien enfático y que quede claro, porque esa fue la primera noticia que se viralizó. Y es importante, no se puede jugar con la salud de las personas tampoco. Aquí no se, es antiético y es irresponsable de cualquier medio de comunicación que quiera exponer el estado de salud de algún ciudadano. No cuentan con esos permisos. Entonces también es importante ver por qué el amarillismo de los medios de comunicación con la finalidad de atraer seguidores.
No se trata de eso, no se trata de eso. Aquí se está tratando de vidas, se trata de seres humanos que pueden ser sus familias, que pueden ser sus hijos, sus esposos, sus padres. Entonces hay que tener un poquito de respeto y entendernos un Por poco más. supuesto. Una pregunta quizás desde mi ignorancia. Si, si efectivamente en ese sitio privado si hubiese estado realizando una orgía, entonces sí entra en vigencia todo el procedimiento que la policía realizó. En absoluto, porque en caso de que estuviese ocurriendo una orgía, como decían allí, de ser consensuada, no tiene por qué entrar el tema del pudor, el tema del el delito, Ultraje sino al era, pudor, se me olvidó, ultraje al agavillamiento y pudor. contaminación Ultraje sónica. al pudor. Ese delito aplica en caso de que estuviésemos hablando de la vía pública, no en un establecimiento privado. Por El supuesto. hacer o no una orgía depende del libre desarrollo. El hacer o no una orgía depende del libre desarrollo de la personalidad de cada quien, primero que nada. No constituye un delito de tipo penal. No está en nuestro aparato legal. Es que Entonces, no hay forma sería de, bastante. no hay forma de establecer una acusación legal porque es que yo, como te dije, mi cuenta se trata de farándula y si eso fuese un delito, como ellos dicen, que estaban preparados para grabar actos sexuales, a mí me parece extraño de que no hayan incurrido a quitarle la libertad a muchas actrices y actores venezolanos de los cuales se ha difundido videos realmente teniendo sexo y esto simplemente pasa a ser una noticia de farándula bajo cuerda y al otro día se habla de otra cosa. ¿Por qué entonces encajonarnos cuando la cuestión está dirigida hacia algunos miembros de la comunidad LGBT, Iván? Y te pido el permiso para, y que ya que no te retires, a que sigas conmigo aquí, pero le voy a enviar la solicitud al live a Tamara Adrián. Como ya sabemos, ella es exdiputada, ella es activista, profesora y abogada venezolana y candidata a las elecciones primarias de Venezuela para que nos ayude un poco en la parte legal, ya que quiero hablar puntualmente de ultraje al pudor, de agavillamiento y de contaminación sónica, pero teniendo las legalidades de nuestro lado. Perfecto. Perfecto. Ok, ya le envié la solicitud. Iba a hablar con dos compañeros tuyos más, con Guillermo Luis y Fuentes, el dueño del local, y Jesús Araujo, el recepcionista, pero al parecer tienen cierto problema con la conexión. Muy buenas noches, señora Tamara Adrián, mis respetos. Hola, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Perfectamente. Bien. Bueno, para entrar en contexto, señora Tamara, estamos aquí con Iván Valera, uno de los involucrados en el hecho de los 33 detenidos en el sauna de Valencia, bajo los cargos de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. Le pregunto de manera generalizada, ¿qué ha escuchado usted de este incidente, por llamarlo de alguna manera, desde su inicio hasta ahorita y cómo ha trascendido las investigaciones? Bueno, hemos venido acompañando este caso desde el inicio y denunciando desde el día lunes la arbitrariedad que representa esto y la vuelta al pasado. Bueno, ni siquiera podemos decir vuelta al pasado. He estado tratando de investigar si alguna vez se había imputado este delito en Venezuela a un grupo de personas y no he encontrado absolutamente ningún precedente. Aparentemente, este delito a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, fue imputado inclusive a mujeres que mostraban las pantorrillas. Eh, y es el tipo de delito que, como lo dice, es una afrenta a la moral y a las buenas costumbres. Y entonces viene el tema, ¿qué es la moral y qué es las buenas costumbres? Y la moral de quién y las buenas costumbres de quién. Y por esta razón, en casi todos los países este tipo de delitos ha desaparecido por el carácter incierto que tiene el delito. Me explico. En Playa del Agua es usual que, sobre todo cuando había acá turismo extranjero,
hicieran las mujeres topless. Ahora, eso es en vía pública. Eso es eso un atentado al honor, a las buenas costumbres, de quién, para quién, en qué condiciones. Entonces, cuando tienes una una injerencia de una esfera de valores como son moral y buenas costumbres que dependen básicamente de temas religiosos. Desde el punto de vista jurídico se produce esa nefasta mezcla que lleva a que un operador de justicia, le hace la policía, le hace un fiscal, empiece a usar su esfera de valores, de nuevo, determinada muchas veces por creencias religiosas, para eventualmente impedir o limitar que una persona pueda estar en una determinada situación. Y me expresaba antes en el sentido, por ejemplo, de que se trató de usar este delito en contra de mujeres que mostraban la pantorrilla en los años 20 en este país. Así que ahí vemos claramente de qué estamos hablando. En todo caso, en todo el siglo XX y en el siglo XIX y tampoco en el XVIII, hay precedentes de que en Venezuela haya habido este tipo de arresto, de detención general. Lo hubo en México, inclusive hicieron una película en 1910 u 11 que se llamó El baile de los 41. Si alguno la consigue por ahí en Netflix, creo que estaba todavía. Se trataba exactamente de lo mismo, era a comienzos del siglo XX, 41 hombres que fueron arrestados y llevados a juicio, muy parecido a lo que está sucediendo, solo que hay una pequeña diferencia de 110 años aproximadamente entre eso que ocurrió en México en 1910, en plena revolución, por cierto, plena revolución mexicana, y lo que está sucediendo hoy en el siglo XXI en Valencia. En los años 70 y comienzo de los 80, 60, 70 y 80, hubo planes de la llamada limpieza social y se aplicó a la gente la llamada ley de vagos y maleantes, que fue declarada inconstitucional en el año 1996 por la entonces Corte Suprema de Justicia. Por cierto, que algunos chavistas irresponsablemente le endilgan a Chávez esa derogatoria, cuando ocurrió al menos 4 años antes de que él fuese electo, 3 años antes de que fuese electo. Pero ya para el momento, Amnistía Internacional tiene un informe interesante en el sentido de que no se aplicaba esa ley en los años 90, sino de manera individual y casi siempre en contra de sindicalistas, en contra de activistas sociales e incidentalmente de manera individual en contra de algunas personas, sobre todo trans, que estaban en la Avenida Libertador en aquel tiempo y a quienes llevaban a las colonias móviles del Dorado. Pero no era algo sistemático. Lo que sí ha sido sistemático ha sido la extorsión. Llega la policía y ahora quita los celulares, quita los dólares. En aquel tiempo no había celulares ni había dólares, pero quitaba el dinero, amenazaba si no pagaban de llevarlos a la cárcel, y entiendo por las declaraciones que aquí ocurrió también ese tipo de circunstancias. O sea que básicamente estamos frente a un abuso de poder
un abuso de autoridad, y por eso es que estamos exigiendo también que la policía, por un lado, el juez o la juez, que además no tenía competencia, porque hay que conocer y saber que desde el año 2001 el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia decidió que los llamados delitos de flagrancia deben ser conocidos exclusivamente por jueces de control. Y en este caso eso se violentó. Aquí ha habido cualquier tipo de irregularidades desde el punto de vista procesal. No hubo orden de allanamiento, no se respetó la privacidad, no se respetó el principio del juez que tiene competencia, sino que se llevó ante una juez municipal. Se cambió en el curso del primer día y segundo día de proceso de un fiscal a una fiscal con competencia en materia de derechos humanos, que lo ejerció, entre comillas y con ironía, muy bien su función de proteger los derechos humanos, evidentemente. Y finalmente, creo que nada de eso puede suceder sin autorizaciones desde las más altas esferas del poder. Es decir, esas cosas no pasan sin que haya llamadas aquí, llamadas allá. Ustedes ponen los nombres que les dé la gana y a mí no me van a pedir que diga nombre porque no me consta que ningún nombre, pero yo lo que sí sé es que así como cuando estamos en presencia de presos políticos, que hay llamadas aquí, llamadas allá, instrucciones aquí, instrucciones allá, o como el caso, por ejemplo, de los sindicalistas condenados a 16 años esta misma semana, o de la mujer que trató de impedir que el padre matara a su hijo de 21 meses, le cerró la puerta y cuando pudo entrar a la casa ya estaba muerto el niño, y a la madre la condenan a 30 años de prisión y al padre que mató al hijo a 15 años de prisión. Con lo cual ves que la violencia vicaria es, en el caso de mujeres, utilizada, o mejor dicho, despreciada por los tribunales. Eso excede de la ignorancia. Yo sé, hay muchos jueces ignorantes, muy poco formados y cuya única eh, mérito para ser nombrados jueces ha sido generalmente el estar cerca de las esferas de poder y tener una actitud sumisa. Eso es verdad. Pero a este tipo de situaciones no puede ser excusada por la ignorancia. Aquí, para mí, ha habido autorizaciones, ha habido llamadas, porque es la regla en este tipo de casos. Y creo que de alguna manera este caso puede estar asociado al aumento de la mano a mano entre iglesias evangélicas y el régimen actualmente en el poder en Venezuela. Yo creo que todo eso puede estar involucrado de alguna forma. Perfecto, pero entonces bajo esas circunstancias y esa forma de llevar la ley en Venezuela, incluso la religión, ¿cómo debe vivir un homosexual aquí a escondidas? Como incluso Bueno, vivían muchos de eso los es lo que se 33, pero pretende. fueron expuestos. Por eso hago referencia al tema de las religiones neopentecostal y su cercanía a la coalición que domina el poder en este momento. Porque si tú unes los mensajes de odio que han aparecido en las redes, los bots y los trolls que difundieron esos mensajes, la naturaleza de las personas, el supuesto periodista que eventualmente fue el primero que sacó las caras de los detenidos de manera inconstitucional e ilegal. Mira, 2 más 2 son 4 y la matemática no miente. Entonces tú empiezas a tener ahí un preocupante
patrón que pretende hacer en un tiempo en el cual, ya desde hace más de 30 años, por cierto, o sea, estamos hablando de al menos casi 40 años que la población LGBT pasó de la clandestinidad en la que vivían en los años 70 y 80 con una vida subterránea a el pleno aire, como ha sucedido en todos los países, por cierto. Y esa visión sesgada, esa visión que busca que la gente regrese a, a los recintos cerrados, a la oscuridad. Eso que dicen muchos de los homófobos, cuando dicen, a mí no me importa lo que hagan con su C, sino, pero que lo hagan en privado, donde yo no los vea. No, no queremos estar en privado. Tenemos el mismo derecho a ocupar el espacio público y a estar en el espacio público que cualquier otra persona. Tenemos el mismo derecho a las manifestaciones de afecto que tiene cualquier pareja heterosexual en el espacio público. Tenemos y los hemos lentamente empezado a ganar. Pero ¿qué es lo que busca una acción de este tipo? Básicamente lo que busca es involucionar, tratar de llevar a la oscuridad otra vez las personas y evitar que seamos visibles. ¿Por qué? Porque la invisibilidad es el arma de todas las intolerancias. Cuando algo no es visible, fíjate lo que pasaba con los delitos contra la mujer. Mientras eran invisibles y se decía, no, eso es una cosa entre marido y mujer y tal y qué sé yo, no había la posibilidad de denunciar esos delitos y había la revictimización. Lo mismo está sucediendo en este caso. En Venezuela existe una ley del odio que debería ser aplicada, por cierto, a quien difundió esas fotografías. Y habló de orgía con VIH. O sea, en Venezuela existe una ley de protección de las personas que viven con VIH y de sus familias. Eso que se dijo, si hubiera habido alguien con VIH, el VIH es absolutamente intransmisible y absolutamente indetectable en una persona que tenga el control adecuado de su carga viral. De manera tal que era una forma de exposición al escarnio público que además constituye un delito. O sea, no nos podemos quedar callados, pero además entender que es un patrón. Es un patrón. Esto es lo mismo que se le hace y tenemos que empezar a entender ese patrón, porque si solo defendemos a los 33, no estamos defendiendo a los sindicalistas. Si solo defendemos a los 33, no estamos defendiendo a las mujeres que eventualmente condenaron a 30 años de prisión de manera indebida. Si solamente defendemos a los 33, no estamos defendiendo a los presos políticos, a los casi 400 presos políticos, militares y civiles que existen en este momento. Si no nos damos a la tarea de también defender, por ejemplo, de defender a Roland Carreño, que tiene 1000 y tantos días preso, o a Tarazona, que tiene ya 700 y tantos días preso por defender derechos humanos, pues entramos de nuevo también en una visión sesgada de lo que estamos obligados a defender, que es los derechos para todas las personas. Por supuesto, pero partiendo de este tipo de situaciones irregulares, por decirlo de alguna forma, que no se deben permitir en Venezuela, ¿cuál es el proceso o con quién debemos dirigirnos? Si, fíjese, le preguntaba al compañero Iván hace un momento, si sufrimos de casos de homofobia, ¿hacia quién nos dirigimos si el tiempo que ellos estuvieron privados de libertad sufrieron homofobia de parte de los policías? Entonces, al parecer estamos indefensos y cuando queremos denunciar alguna irregularidad, con quién nos tenemos que quejar, porque como dijo Iván en otras entrevistas, nos sentimos desprotegidos. No hay Estado de Derecho para nadie. O sea, por eso decía yo,
la situación de los 33 no es distinta de la situación de Tarazona. 700 días en prisión por defender los derechos humanos. No es distinta de la de Roland Carreño. 1000 días en prisión por solamente defender la democracia. De los sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión en un juicio sumario por exigir salarios justos y oponerse a la aplicación de ese instructivo ONAPRE que el régimen insiste en negar que existe. Pero se sigue aplicando porque los funcionarios públicos siguen ganando alrededor de 3 a 4 dólares mensuales y los pensionados siguen teniendo alrededor de 4 dólares mensuales. De tal manera de que vamos a enseriarnos cuando yo digo no podemos olvidarnos de que es un patrón generalizado de violación de los derechos humanos. Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, este pastor evangélico Neumoyer, que se reunió en las ruinas de Berlín, dijo su primera homilía. Se dice que dijo un poema, pero en realidad era una constatación de la que nosotros debemos también estar conscientes. Él dijo algo así como lo siguiente: primero vinieron a los comunistas y yo no dije nada porque yo no era comunista. Después vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Después vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Después vinieron por los romanos, los romaníes, es decir, los gitanos, y yo no dije nada porque yo no era gitano. Después vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Y después vinieron por mí y ya no había quedado nadie para hablar por mí. Era un acto de contrición que hacía Neumoyer en esa homilía, pero vamos a entenderla también nosotros. No podemos dejar de ver que el acto en contra de los 33 forma parte de un patrón de conducta que no había tenido lugar aquí porque todavía no habían ido en contra de los homosexuales. Ya sí, habían ido en contra de los defensores de derechos humanos, habían ido en contra de los sindicalistas, habían ido en contra, pero no habían ido en contra de los homosexuales. Ahora sí, ahora estamos en el mismo barco. Así que, y estamos en el mismo barco porque no hay libertad plena. Por supuesto, más allá de ser homosexual, lo que está ocurriendo le está ocurriendo a seres humanos y todo esto, pero también he visto, bueno, respecto al caso que se está suscitando, quieren finalizarlo como que de manera bonita y que no pase nada. Te pregunto, Iván, has recibido muchos mensajes de apoyo porque los he leído, pero te pregunto a ti, ¿también has recibido mensajes homofóbicos o de agresión luego de lo sucedido? No se te escucha, disculpa. Ahora sí. Ahora sí. Okay. Bueno, saludo de mi parte también a la precandidata presidencial, a Tamara Adrián, por tomar también, siempre ha sido defensora de los derechos humanos, me consta, y agradecemos toda la visibilización que puede haber sobre este caso, como dice, no solamente de este caso, sino de todas las al derecho, el Estado de Derecho que pueda nuestro país. Yo efectivamente he tratado de no estar tan atento, sí he leído mis comentarios de apoyo y he tratado de no llenarme de los comentarios también porque obviamente voy a decir los comentarios que han sido en contra han sido más que todo de perfiles que se quieren Dios, de perfiles que nos indican muchas veces que lo que estamos haciendo es el hecho o que cuestionan nuestra sexualidad, pero sí hay muchos comentarios encontrados que han sido más positivos. Yo creo que aquí no solamente ha sido el caso de que se haya tratado de 33 personas homosexuales, ha sido más el caso, lo que ha realmente indignado ha sido el procedimiento y que nada ha estado amparado en el derecho.
sino que ha sido un procedimiento totalmente arbitrario, ha sido un procedimiento que ha denigrado a 33 seres humanos, a su familia, a toda una comunidad, y que pone en tela de juicio cómo se maneja el sistema de justicia en nuestro país. Eso es lo que más ha indignado a la Comisión venezolana y a la comunidad internacional, porque por algo se han manifestado tantas organizaciones. Por supuesto, bueno, haciendo cierto análisis de lo que dice la señora Tamara, de que no es únicamente el caso de los 33 a los que se debe poner la lupa, sino que más allá de acusaciones por ser homosexual, hay que generalizar y ver cómo a veces se toman las leyes a conveniencia de cada persona y quedamos desamparados los ciudadanos normales, por decirlo de alguna manera. Caso similar, entonces no sé qué tendría que pasar para que se erradique esto. Me viene a la mente, no sé por qué, quizás por asociarlo de cierta forma, el caso de Mónica Spear. En la vía para Puerto Cabello se han cometido muchísimos delitos, muchísimos asesinatos, muchísimos robos. Cuando fue asesinada, cuando fue asesinado un personaje público, como lo fue la fallecida Mónica Spear, se tomaron cartas en el asunto, se buscaron a los implicados y toda la cosa. Entonces, quizás aquí en este momento los 33 no eran personas públicas, pero se han vuelto públicas porque no se han callado, al menos los que han salido a dar entrevistas. Se debe aprovechar esta oportunidad, señora Tamara, para levantar la voz y sumarse a los otros grupos también de personas quizás sin derechos que existen en el país, para poder unirse y lograr que, vamos a decirlo, que en Venezuela realmente se hagan valer las leyes, pero de manera correcta, no que las utilicen a conveniencia, porque fíjense, hablaba con él al principio y me dice que entre los 33 detenidos hubo un recaudo de más de $1.300 y de eso no se ha hablado. Yo eso lo dijeron algunos, yo no me consta, pero sí sé que sí han dicho que hubo extorsión. Y eso sí forma parte, fíjate, vamos a hacer un poquito de historia. Las extorsiones en sitios de ambiente no son nuevas. La que llega la policía y espera en la puerta y, ay, vale, pero mira, esas extorsiones fueron las mismas que dieron lugar a las revueltas de Stonewall. O sea, lo que hacían los policías en Nueva York no era distinto, solo que en algún momento la gente se cansó y eso fue lo que dio origen a la revuelta de Stonewall, cuando salió la gente a tirarle piedra a la policía. Y venían más policías a caballo y venían más personas LGBT, sobre todo mujeres trans y hombres gay, a enfrentarse a la policía. Y eso duró 3 días, hasta que la policía tuvo que capitular en Nueva York. Sabemos que hay Estado de Derecho. En Venezuela no existe Estado de Derecho para nadie. Cada semana recibo yo en mis redes denuncias de que a una persona gay o a una mujer trans o a un hombre trans o a una mujer lesbiana en una carretera pararon el carro y empezaron a tratar de matraquear para que pudieran seguir. O están en un autobús en el interior y entonces lo bajan en la alcabala y tienden a querer quitarle lo que tengan. Solo por el hecho de que son visiblemente personas LGBT. Eso sigue sucediendo. Lo que cambia el patrón aquí es que son 33 y no que es 1 o que es 2 o que son 3. Conozco de un caso de una chica aquí trans en una ciudad cercana a Caracas, que la condenaron en 2 audiencias a 13 años y medio de prisión, porque le plantaron un celular de $40 y dijeron que lo había hurtado. O sea, la llevaron a la policía, le plantaron un celular de $40, usted hurtó ese celular,
la llevaron a juez de control y la condenaron a 13 años de prisión, solo por ser una mujer trans. O sea, esto, cuando son 33, llama la atención, pero tenemos un compañero que es activista LGBT en uno de los estados, no digo en cuál para no perjudicarlo, que tiene 4 meses sin presentación y lo tienen metido en una celda. O sea, hay situaciones muy preocupantes porque no hay Estado de Derecho para nadie. Por eso que estamos luchando por la democracia, porque la democracia es Estado de Derecho y no esta arbitrariedad que pretende o ha implementado este régimen que pone a todas las personas en peligro. Cuando yo decía hoy en un video, hay gente que dice, no, yo no defiendo a las personas, a las 33 personas, porque yo no estoy en contra, yo no estoy a favor de las personas gay, porque es un homófobo. Pero a esa persona hay que preguntarle si defiende, por ejemplo, a los presos políticos, si defiende, por ejemplo, a las personas que son puestas en la cárcel por protestar por servicios públicos y así sucesivamente. Porque es que cuando los derechos de unos no son garantizados, los derechos de todos están en peligro, inclusive de aquellas personas que piensan que ellos no están afectados por potencialmente por esa situación. De todos están en peligro. Por supuesto. Y como usted dice, esto es un hecho que pasa a diario. Lo que sucede es que en esta oportunidad fueron 33, disculpa. Y yo creo que la Policía Nacional Bolivariana no sabía todo esto que venía de... Perdón, Iván, cuéntame. Allí quisiera también secundar el comentario de acá de la compañera Tamara Adrián, porque efectivamente en este particular fuimos 33 y que gracias a Dios se visibilizó. Esto no le quita, no quita lo delicado de todas las situaciones que por lo menos todo lo que nos ha formado lo que es el Observatorio Venezolano que trata sobre el tema de la población LGBTI, de toda la comunidad sexodiversa, todo lo que nos ha indicado la gente de Tu País Plural, todas las ONG, todos los movimientos que nos indican de todas las injusticias que suceden en eso de la comunidad sexodiversa. Pero en este caso, ¿qué pasa con nuestro caso de los 33? Que nosotros, fíjate, es delicado el tema de que yo no quería dar la cara porque yo no me pretendo ni revictimizar ni ser un mártir de la comunidad sexodiversa, porque no es mi intención. Yo salgo a dar la cara porque hay una injusticia, porque estoy involucrado en ella, porque siento la necesidad de resarcir el daño que me hicieron, y si la única manera que tengo es la voz, porque ya que la justicia no me da para hacerlo o está haciéndolo y lo va a hacer a su modo, entonces me veo en la necesidad yo de hablar. Que esto haya calado me genera cierta responsabilidad, efectivamente, de ser muy cuidadoso con lo que voy a hacer y con lo que voy a decir, porque si mi causa va a permitir que se logren o no algunas cosas para la comunidad sexodiversa, bienvenida sea, porque es una comunidad a la que pertenezco orgullosamente y trabajo desde lo visible o desde privado para ver qué logro en pro de la comunidad. Pero nos vimos obligados a visibilizar esto luego de haber sido sometidos a este escarnio. Entonces, más allá de eso, porque también he encontrado comentarios donde muchas veces nos dicen como que, ay no, pero se quieren revictimizar, ay sí, ahorita igual estaban haciendo algo malo, pero quieren dar la cara como explicando. No. Nos vimos obligados, o en mi caso me veo obligado a dar la cara, porque primero no estaba haciendo nada que constituya un delito en mi país. Segundo, lo que se viralizó o lo que salió a la luz pública no era lo que yo estaba realizando o lo que mis compañeros estaban realizando. Y tercero, yo considero que así no tengamos Estado de Derecho, si no ejercemos la voz tampoco lo vamos a lograr nunca. Entonces es una manera de que nosotros efectivamente tenemos que visibilizarnos, de alzar nuestra voz y protestar ante estas situaciones, porque si no lo hacemos nosotros, no podemos esperar que lo hagan otras personas por nosotros. Y yo doy gracias a todos los movimientos, a todos los activistas que han estado allí,
pero es necesario que se escuche nuestra voz, qué es lo que ocurrió, porque como tú lo dices, lo que se quedó, lo que salió fue nuestra foto y que estábamos haciendo una orgía, cuando no sabemos que no era así. Entonces es importante que se visibilice, y así como lo nuestro, como nuestro caso, todos esos casos que son, que también son de conmoción, así no sean 33 personas, vale tanto 33 vidas como una sola. Tienen la misma importancia, todos los casos tienen la misma importancia, y es importante, valga la redundancia, que le demos esa visibilidad y que trabajemos en pro de todos. Y si la visibilización de este caso ayuda a que no sucedan más injusticias, bueno, pues entonces habrá valido la pena estar Eso te 4 iba a días encerrados ahí. preguntar, Iván, ¿qué cambios crees tú que haya en los procesos de aprehensión ahorita en sitios públicos, en sitios privados? Porque incluso he hablado con compañeros que me dicen ahorita que les da miedo, por estos tiempos ya, o por lo ocurrido, hasta irse a una discoteca, y se van a una discoteca y la policía dice que estamos haciendo tal o cual cosa y ya por eso nos pueden meter presos. Pero ¿tú crees que con este hecho que pasó, de los cuales ellos no esperaban que se hiciera tanto ruido, creo, cambia un poquito la forma de ellos tomar medidas legales en cuanto a la comunidad? Yo, de verdad, si te estoy honesto, yo no tengo esperanza de que las cosas puedan cambiar por una situación o por otra. Yo sí creo que debemos unirnos, debemos alzar nuestra voz. Yo no creo que las cosas cambien porque podría decir que la cuestión ha sido totalmente articulada. Las decisiones que se han tomado han sido en parte para también como que los organismos de seguridad como que lavar la cara o aceptar el procedimiento que llevaron los organismos. Entonces, no creo que allí hubiese una esperanza de que las cosas cambiaran. Yo creo que se evidenció, como lo dije en mi primera entrevista, yo creo que se evidenció totalmente que no hay separación de poderes, que las decisiones básicamente están orquestadas, y en base a eso no tendría esperanza. Lo que sí sé es que por haber alzado nuestra voz, ya creo que deberían ser un poco más cuidadosos o más respetuosos con los derechos de la comunidad sexodiversa, porque también estamos acá, somos visibles y también tenemos voz. Por tenemos supuesto, poder. señora Tamara Adrián, si se le pregunta algo positivo de este caso de los 33, ¿en qué cree usted que puedan cambiar las cosas de ahora en adelante? Mira, si hay algo positivo de todo esto es, uno, el poder que tiene la protesta. A pesar de que siguen bajo juicio, el poder que tuvo la protesta fue notorio. Yo no creo que los fundamentalistas se esperaran esa reacción. Todavía faltan algunas otras reacciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, etcétera. Pero sé y entiendo que eso viene, porque se están haciendo las cosas, las presiones del caso. Sé también que se cayeron las máscaras. O sea, un país donde el fiscal general sale porque hubo un perrito que en la calle se portaron mal con el perrito y torturaron al perrito, pero que no sale por el caso de los 33. Se cayeron las máscaras. Este mismo fiscal, por cierto, en algún momento alabó las leyes en Rusia en contra de la comunidad LGBT. Eso hay que recordar. Creo que también sabemos mucho mejor, porque si seguimos los troles y los bots y los comentarios negativos, sabemos dónde están esos nodos. Pero al mismo tiempo, ¿qué sabemos también? Y no por el caso de los 33, sino porque por casualidad una semana antes salió en Instagram el informe de More Consulting, que yo no sé quién lo pagó, donde se observa que hay solo en Venezuela alrededor de un 28% de intolerancia y un 6% de intolerancia grave. Es decir, que más del 60% de la población está en contra de la discriminación en contra de personas LGBT y a favor inclusive de sus derechos, de tal manera de que ese mito que se repite, no es que Venezuela no está preparada, es que Venezuela, mira, aún no hablando de estos temas, la gran mayoría está a favor
de derechos iguales y la gran mayoría está a favor de que las personas LGBT no sean discriminadas. Y esa pequeña minoría de 6% de absolutos intolerantes y alrededor de 20%, 23% de bastante intolerantes, deben entrar en el carril. Evidentemente que esta juez, esta fiscal, este grupo de policía entra y probablemente hayan inclusive cumplido ciertas instrucciones en el fondo, que es lo más plausible, lo más racional, tomando en consideración que ese es el patrón con casos, entre comillas, complicados. O sea, casos políticos, casos de ciertos, de los sindicalistas, ellos toman instrucciones y toman línea. Entonces aquí sabemos quién es quién y sabemos qué hay que remover y a quiénes hay que remover para establecer en Venezuela la dignidad para todas las personas. Sobre todo cuando, recordemos, en la región hoy por hoy hay matrimonio igualitario, reconocimiento de identidad de personas trans, protección contra la discriminación, tanto en el espacio privado como en el espacio público. O sea, tú te puedes darle un beso en el espacio público en cualquiera de los países de América Latina, salvo algunos que voy a decir, pero en México, en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, parcialmente en Bolivia, parcialmente en Perú, en muchas de las islas del Caribe. Y los reductos de intolerancia son básicamente en Sudamérica, Venezuela y Paraguay, y algunos países de América Central. Entonces sabemos dónde estamos y sabemos que no queremos estar ahí. Y eso nos obliga a actuar. Es fuerte, bueno, lo que comentaba. Hace un tiempo tuve la oportunidad de estar presente en un debate que usted realizaba, creo que en la Asamblea Nacional. Y uno de los debatientes decían que era insólito que en Venezuela un perrito o un gato tenía más protección que una persona de la comunidad LGBT. ¿Cree usted a nivel político, señora Tamara Adrián, de que haya una luz al final del túnel y esto sí pueda cambiar? Bueno, si no, no estaría donde estoy. Si no, no estaría haciendo lo que quiero hacer. O sea, quiero lograr la democracia y la libertad para Venezuela. Y en coalición, si no es de Tamara Adrián, será cualquier otra persona, pero en coalición, porque estamos forzados, estamos obligados a ir juntos para acabar esta pesadilla, porque esto es una pesadilla. Total, y bueno, es una pesadilla porque día tras día se vive una inseguridad que realmente con los policías hay que estar con cuidado. Tengo anécdotas de compañeros que dicen que se van a pasar por frente a un policía y son amanerados, tratan de caminar como que más serio para no ser blanco de las acusaciones de ellos mismos, y de verdad que vivir así en un país donde se supone que todos tenemos libertad no debería ser. Señora Tamara Adrián, a usted se le ve en Venezuela como la que lleva la bandera y la persona a la que se le pone toda la fe de que se puedan cumplir los derechos LGBT, y lo asocio un poco al profesor, que es el señor Luis, que era uno de los que estaba detenido con los 33, y de hecho él dice que él se sentía como el padre a pesar de que no era el mayor, y cuando lo veo en las entrevistas efectivamente sí cumple el rol de padre, porque como muchos padres dicen, no es que pueda con todo, sino que tengo que tratar de poder con todo, porque si yo me quiebro, se quiebran los demás. ¿Qué mensaje de fe, o cuál debe ser el camino que deba llevar la comunidad LGBT en Venezuela para seguir de la mano con su lucha? Bueno, saber que estamos viviendo tiempos difíciles, saber que solo se puede lograr superar estos tiempos difíciles si nos unimos, si entendemos que es una lucha común, que es una lucha de todas las personas. Esta no es una lucha de la comunidad LGBT únicamente. O sea, somos víctimas en este caso de una
un abuso de autoridad evidente. Pero en este país, ¿acaso los viejitos que están jubilados y pensionados y que tienen $4 o $5 por mes máximo para sobrevivir y que protestan y que también eventualmente los llevan detenidos, o la persona que llevan detenida porque protesta por agua o por electricidad, o la persona que la llevan detenida porque protesta por el sueldo, es exactamente lo mismo? Porque, insisto, donde no se aseguran los derechos de algunos, todos los derechos están en peligro. Y eso lo estamos viviendo. Los derechos de todos están en peligro. Y como somos personas responsables, tenemos que actuar en forma colegiada, en forma unidos, para lograr ese cambio. Porque si de algo estoy segura, es que en el estado actual de la coalición dominante que ejerce el poder en Venezuela, luego de casi un cuarto de siglo, 25 años casi, están 24 años y pico, casi 25 años de esto, es evidente que no vamos a lograr una mejoría, sino cada día ir hacia abajo. Por supuesto, bueno, y eso que dice también me parece interesante porque marchan los docentes, marchan las personas de la tercera edad, marchan muchísimas personas exigiendo sus derechos, y quizás a la marcha a la que no le dan la seriedad que debe llevar es a la marcha de la comunidad, porque dicen que bueno, que no hay necesidad de disfrazarse, son las cosas que alegan algunas personas, que no hay necesidad de disfrutar. Fíjese que es una de las marchas más alegres para exigir los derechos, es una de las marchas más criticadas. Pero bueno, aquí para finalizar, qué chévere que entonces, ya que la marcha LGBT que se hace en muchos de los estados venezolanos y fuera de Venezuela, no le dan la seriedad porque es una marcha que se hace con alegría. Entonces, qué chévere, vamos a buscarle lo positivo de que haya ocurrido este hecho con los 33 para que sea un grupo de personas que, bueno, están protestando con sus derechos, y por lo menos la cara de Iván, o la cara de Luis, o la cara... Perdón, tenía problemas con la conexión. o de Jesús, o de cualquiera de los que estaba ahí. Ustedes son el rostro de muchas personas, por eso muchos se han mostrado en apoyo hacia ustedes, porque como decía la señora Tamara, en este caso fueron 33, pero lo que te pasó a ti, Iván, quizás le han pasado a muchísimas personas, pero de forma individual. Y si ha sido fuerte hacer que escuchen a las 33 personas detenidas, imagínate que por lo menos me ponga yo a plasmar un caso similar de lo que les sucedió a ustedes, sería muchísimo más nulo. Y creo que no obtendría justicia, porque si aquí que son 33 todavía no la han tenido, aún y cuando el hecho se hizo público nacional e internacionalmente, que queda para las personas que le ha pasado de forma individual. Entonces yo creo que buscándole lo positivo a esto, como decía el profesor, todo pasa por algo, él no perdió la fe. Ustedes fueron víctimas y son víctimas, pero también son protagonistas de esa bandera de la comunidad para unirse a las demás personas de este país a las cuales no se le ven los derechos, se obvian porque simple y sencillamente, así como, por ponerlo de alguna forma, así como tiene potestad un policía de burlarse de ti, bueno, de cierta forma el gobierno también le dio potestad a un vecino, por irme para otros casos, de darme la bolsa de la comida o no, de que un vecino me diga si yo puedo o no puedo comprar mi bombona, de que un vecino tenga que velar por mis derechos. Entonces, tal parece que los derechos de cada persona no están plasmados en ninguna constitución, sino en la forma de pensar de las personas que me rodean y a los cuales se les ha dado poder. ¿Sí? Yo coincido con eso y tenemos que salir de ahí. Por supuesto, bueno, las esperanzas están superpuestas. Aquí en los comentarios, señora Tamara, estaban colocando hace un momento que estaban esperando su pronunciación acerca de este caso, ya que, como le dije, usted como que la que lleva la bandera de la esperanza en todos los derechos de los venezolanos, pero la hemos colocado como que mayormente en la comunidad.
Entonces, bueno, esperamos que siga el pendiente de todo esto. No, no sé, creo que hay gente que no ha visto, pero hay Twitter, largo hilo del lunes, un largo hilo del miércoles, después varios pronunciamientos individuales, dos a través de Instagram y no sé qué más, porque tenemos que estar pendientes, pero como insisto, no debemos perder el bosque. Esto está pasando no solo con los 33, sino está pasando con todas las personas en este país en este momento, de tal manera de que es un deber entender que ahora nos tocó les tocó a los 33, así como antes le había tocado a un sindicalista o antes le había tocado a una persona que estaba protestando por el gas o por la electricidad. Entonces, estamos en esta obligación de reconstruir el Estado de Derecho y de lograr la democracia y la libertad para Venezuela. Por supuesto, bueno, muchísimas gracias por esas palabras y es verdad, es un problema. Yo creo que ya el título de los 33 se sumó a muchísimas más personas que se sienten parte de este problema. Iván Valera, para despedirnos, ¿qué mensaje le mandas a las personas que de forma individual han pasado por lo que tú pasaste de forma grupal? Bueno, el mensaje es a que, a pesar de que no tengamos todas nuestras garantías que expresa nuestra Constitución, tenemos voz y podemos ejercerla. Ejerzamos nuestra voz, no perdamos nunca nuestro derecho a protestar, a levantarnos ante cualquier adversidad. No están solos. Si lo decía hace unos días, yo no quería hacer esto, me tocó, y así como me tocó, pienso que si me tenía que pasar por ayudar a otros, bienvenido sea, y si esta visibilidad, por el caso de los 33, hace que podamos ayudar en otras causas para que se respeten sus derechos y para que quizás esa carga como la nuestra sea un poco más suave y tengan una mano amiga, créanme que no solamente yo, sino también quizás mis otros 32 compañeros también estarán allí, así como ha estado la defensora de derechos humanos acá, Tamara, y precandidata presidencial, porque no es primera vez que ella trabaja con este tipo de casos, siempre ha sido defensora de este tipo de situaciones. Entonces, el llamado es ese, a que expresen lo que esté pasando, a que no se sientan solos y que, bueno, que más que nunca, independientemente de lo que pensemos, debemos ser una verdadera comunidad que se junte, que genere verdaderos cambios, porque ante momentos adversos como los que vive el país, creo que la única manera de sacarlo adelante es trabajando. Por supuesto, y la comunidad LGBTI, todas las personas que en general se sientan agredidos en algún caso aquí en Venezuela, son los que deben alzar la voz. Como dijimos hace un momento, en esta oportunidad fueron unos 33 y gracias a Dios se le ha dado visibilidad al tema, y así como a este se le tienen que dar visibilidad a todos los temas, los fraudes y todo lo que ocurre, porque sabemos sin señalar a nadie cómo se manejan las policías, las redadas y todo ese tipo de cosas. De hecho, cuando yo leí que estaban detenidos por contaminación sónica, yo dije, wow, pero si en los barrios ahorita se hace un tipo de fiesta, lo que se le llama las fiestas picó, que es sacar cajones y cajones y cajones de música a la calle, y la policía pasa por un lado y simplemente o quita dinero o simplemente pasa y ya, y no ocurre nada. Por aquí, a juro, había que colocarle algún delito, alguna ilegalidad a los 33, pero bueno, es esto para lo que se está peleando, y Dios permita que no solo le quiten las presentaciones y todo esto, sino que también hay una contrademanda, porque a raíz de esto, como ya hemos visto, hubo tortura psicológica, incitación al odio, detención ilegal, los llevaron bajo engaño a la comisaría, los sin su autorización, pero bueno, esperemos que todo esto tenga un buen final, y chévere porque no se han quedado callados, al menos algunos de los 33, y tienen que seguir en la lucha, y aquí seguiremos todos apoyándolos para que logren su cometido.
Entonces, de verdad, muchísimas gracias a ti, Iván, por haberme permitido hablar contigo en este live, y también a Tamara, a la señora Tamara Adrián, que siempre se ha mostrado dispuesta a ayudar a los venezolanos en general, no solo a la comunidad LGBT. Muchísimas gracias a los dos. No, muchas gracias a ti y de nuevo, no van a lograr que volvamos a las cavernas. No van a lograr que nos sintamos, que sintamos que vergüenza por quienes somos. Somos personas y tenemos todo el derecho al espacio público y todo el derecho a todos los derechos que tienen los demás ciudadanos. Por supuesto que sí, tenemos derecho al espacio público y muchísimo más derecho al privado, que fue la irregularidad que ocurrió en este caso. Porque si me dicen que fue en un sitio público, chévere, pero imagínense, ya ni siquiera quieren permitir la libertad en espacios privados, pero la lucha va a ser constante. Muchísimas gracias y bueno, No, de le nada, haremos pero seguimiento a todo este insisto en caso. eso, insisto en eso. Hoy en día, en toda América Latina, las señales de afecto entre personas del mismo sexo deben ser igualitarias y son respetadas de manera igualitaria, salvo en 2 o 3 países. Es decir, que tú puedes salir con tu pareja al espacio público, darte un beso, estar en cualquier sitio tomado de la mano o hacer cualquier tipo de manifestación de afecto idéntica a la que pueda tener una persona heterosexual. Y esa es la igualdad. Y esa es la igualdad que debemos entender, a la que tenemos derecho y la que nos quieren quitar. Y no nos van a quitar la libertad. Por supuesto, bueno, aquí nadie se rinde, la lucha va a continuar y esperemos que se puedan lograr todas esas metas en Venezuela, bueno, esas y otras más, porque sabemos que el país está bastante afectado y necesita de ayuda y necesita de la juventud y necesita de poder para poder salir adelante. Entonces, bueno, muchísimas gracias y espero verlos en otra oportunidad y gracias por toda la información, señora Tamara, que de verdad fue súper útil porque nos fuimos a la parte legal. Muchísimas gracias. Gracias, un gran abrazo a todos. Saludos, Iván, un gran abrazo. Un fuerte abrazo.